Buenas noches. Estados Unidos urge a Honduras a repensar la decisión de dar por terminado el pacto de extradición. Una publicación del portal de internet Infobae, portal de noticias Infobae, con una noticia que se acredita a la agencia internacional EFE y se origina en Washington. El gobierno de Estados Unidos urgió este jueves al de Honduras a repensar su decisión de dar por terminado el tratado bilateral de extradición y señaló que por el momento este pacto sigue en vigor. La extradición es una valiosa herramienta de aplicación de la ley que ha beneficiado tanto al pueblo de Honduras como a Estados Unidos. Urgimos firmemente al gobierno de Honduras a reconsiderar esta decisión, dijo a EFE un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno hondureño notificó el miércoles a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de dar por terminado el tratado de extradición entre los dos países, horas después de que la embajadora estadounidense Laura Dogu expresara la preocupación de su país por la reunión de autoridades de defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. En este momento, el tratado de extradición sigue en vigor, añadió el portavoz estadounidense, según el cual el cese del mismo perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los criminales ante la justicia. Desde el Departamento de Estado se destacó que la naturaleza transnacional de muchos crímenes implica que muchos países, incluido Honduras, deben trabajar en estrecha cooperación para garantizar que quienes cometen crímenes sepan que serán llevados ante la justicia, sin importar dónde intenten esconderse. Estados Unidos urge a Honduras a repensar su decisión de dar por terminado el pacto de extradición. Sobre ese tema, hoy la presidenta de la República, doña Xiomara Castro, dijo lo siguiente. Hemos recuperado no solamente la dignidad, sino que también el deseo de la voluntad de un pueblo. Yo sé que estas cosas no las entienden los apátridas, esos que se postran ante las fuerzas extranjeras para poder permitir que vengan aquí a implementar mecanismos que no son nuestros, esos que hoy me señalan y que hoy se lamentan cuando llaman que no hay que pelearse con amigos. Yo entiendo que tenemos amistades y amigos y relaciones económicas con países, pero esas relaciones tienen que ser de respeto y no de injerencia. Eso para nosotros es importante. Pueblo hondureño, yo quiero decirles que se está fraguando un plan en contra de mi gobierno. Y eso es importante que el pueblo lo sepa. Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa en nuestro país. Miren lo delicado que eso significa. Un ataque que no podemos permitir porque debilita a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. No solamente eso, pone en precario el proceso electoral que se avecina. Nosotros ya pasamos
un golpe de Estado. Ya vivimos lo que eso significa. Violencia, destierro, persecución, violaciones a los derechos humanos. Yo quiero prometerle al pueblo hondureño que no más golpes de Estado. No voy a permitir que se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras. Nosotros estamos defendiendo nuestras Fuerzas Armadas, no a los golpes de Estado. Vamos a seguir construyendo la Honduras que el pueblo hoy está construyendo junto con mi gobierno. Vamos a seguir construyendo la paz y la unidad que el pueblo hoy necesita. Nunca olvidar que somos resistencia. Vamos ahora con Francisco Zúñiga y la información del pronóstico del tiempo para las próximas horas. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Edgardo, qué gusto saludarle a esta hora de la tarde-noche directamente desde Senados Copeco, acompañado con don Luis Fonseca, que nos va a poner al tanto qué viene para abajo en estas horas de la noche. Don Luis Fonseca, muy buenas tardes, noche, como digo yo. ¿Qué tenemos para esta noche en cuanto al tiempo se refiere? Gracias, buenas noches. Un saludo, licenciado Melgar, aquí desde Senados Copeco en compañía de Francisco. Bueno, lo que se espera para el resto de la noche es que estas lluvias, debido a una vaguada en superficie, continúen especialmente para el sur y suroccidente del país. Se han estado registrando lluvias también en el centro, en sectores montañosos, y pues estas lluvias continuarán por el resto de la noche. Ahora, don Luis Fonseca, ¿qué se espera para mañana viernes? Nuestros amables televidentes de Noticieros Hoy Mismo Estelar siempre preguntan, ¿qué pasa el fin de semana? Bueno, específicamente para mañana viernes una leve disminución en las precipitaciones, pero sí se espera que sean dispersas en la mayor parte del país y de carácter débil. Se podrían ser hasta moderadas en el sur y suroccidente. Gracias, don Luis Fonseca. Edgardo, a esta hora de la noche actualizamos las condiciones climatológicas en el territorio hondureño. Por supuesto, licenciado Melgar, si no hay consultas, señor, con usted, adelante. Zúñiga, vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, han decomisado hoy más de 1.300 kilos de cocaína en Atlántida. Hay una persona detenida. Los detalles en unos minutos. Nescafé, la icónica marca de café soluble de Nestlé, lanzó su nueva promoción de tazas edición limitada. Una campaña que nos llena de orgullo porque con ella estamos celebrando a nuestro país. Estamos celebrando ese orgullo de ser hondureños y tenemos la oportunidad, después de tantos años de estar presentes en los hogares hondureños, con nuestra taza icónica roja, que ha sido parte esencial en las familias. La taza va a estar disponible a nivel nacional en todos nuestros puntos de venta donde estamos presentes. Es una promoción donde por la compra de tu Nescafé llevas gratis una taza icónica edición limitada. Por más de 10 años el plan Nescafé ha sido fundamental para que miles de caficultores puedan seguir creciendo en el país. Dos cosas principales. Uno, que el caficultor actual tenga las herramientas para mejorar su productividad y también la calidad del café de una manera sostenible. Y segundo, también incentivar a las nuevas generaciones, las generaciones de relevo, a que tomen la batuta y vean en la industria del café un futuro positivo y promisorio. Actualmente el plan Nescafé ha beneficiado a más de 39.000 familias cafetaleras del país. Hoy, Nescafé es parte del gran evento Honduran Coffee Expo en San Pedro Sula. Con mucho entusiasmo, la banda del Instituto Santa Mónica, aquí en la capital, se prepara a todo vapor para deleitar al público durante las fiestas de septiembre. Con canciones como nuestra canción de Elvis Crespo, cumbia, baladas y bachatas se destacarán en estas fiestas patrias los colegiales del Instituto Santa Mónica.
Pues tenemos una gran diversidad de géneros, tenemos todos los géneros latinoamericanos, comenzando con nuestro género propio que es la punta. Llevamos varias piezas musicales en nuestro ritmo punta. Tenemos merengue, tenemos cumbia, tenemos mambo, estamos montando un tango y salsa. Adornados por sus bellas palillonas y pomponeras que ríen y bailan al son de la talentosa banda, afirman que estas fiestas patrias tendrán mucho que mostrar al público. Siempre lo mejor, nuestro lema es dando lo mejor en el camino de la excelencia. Lindas palillonas, lindas pomponeras, una banda marcial espectacular que se ha preparado desde inicio de año y pues desde siempre, ¿no? Aprendiendo música, aprendiendo arte. Así que, como es habitual, vamos a sorprender nuevamente en los desfiles patrios. Somos el número 23 este año. Sin duda alguna, el Instituto Santa Mónica tendrá mucho que destacar este año en los próximos desfiles patrios. Para Noticieros Hoy Mismo, Alexandra Castro. Karen Valle en Ocotepec, que nos dice que inicia la intervención, es una buena noticia, por parte de la Secretaría de Educación, porque ya aquí Karen desde Ocotepec había presentado la denuncia que el Jardín de Niños Blanca Sosa necesitaba apoyo. Bien, ya reaccionó positivamente la Secretaría de Educación. Buenas noches, licenciado Melgar y toda su teleaudiencia. Luego de la denuncia que hicieran los padres de familia del Centro de Educación Prebásica Blanca Sosa aquí en Concepción, ya el día de hoy se ha recibido la visita por parte de la Secretaría de Educación y nos acompaña el ingeniero Rigoberto III de Construcciones Escolares, que nos cuenta cuál es el objetivo de su visita al centro educativo. Bueno, tengan todos buenas tardes. El día de hoy nos presentamos por instrucciones precisas de la Presidenta de la República y el director de Construcciones Escolares, el ingeniero Juan Carlos Cuello, para realizar lo que es la presentación del proyecto Construcción Centro Educativo de Educación Prebásica Blanca Sosa, el cual consistirá en la construcción completamente nueva de un módulo de 3 aulas de 6x8 con su respectivo módulo sanitario. Tenemos un máximo de 60 días para entregar la obra completamente finalizada. Bueno, esta es la información que se ha generado hoy en el municipio de Concepción. Con este contacto regresamos con ustedes a estudios principales de Noticieros Hoy Mismo. Bien, muchas gracias. Aquí en Tegucigalpa hoy el Fondo Monetario Internacional ha anunciado que ha concluido su visita a Honduras en una publicación que se genera precisamente hoy 29 de agosto. Un equipo del Fondo Monetario Internacional, FMI, liderado por el señor Ricardo Laudes, visitó Tegucigalpa, Honduras, del 26 al 28 de agosto de 2024 en una misión técnica. Al finalizar la visita, el señor Laudes emitió la siguiente declaración. El equipo y las autoridades mantuvieron conversaciones abiertas y productivas sobre la evolución económica reciente y perspectivas futuras. El equipo espera continuar las conversaciones que mantiene con las autoridades en el contexto del programa económico de Honduras apoyado por el Fondo Monetario Internacional. Nos gustaría agradecer a todas nuestras contrapartes por los francos intercambios y por su amable hospitalidad, dice este comunicado del Fondo Monetario Internacional, esta publicación de prensa que anuncia que ha concluido su visita a Honduras. Sobre este tema, el destacado analista de temas económicos, don Roberto Lagos, en su cuenta de redes sociales comentaba lo siguiente: escueto comunicado por parte del FMI. Es claro que el fondo viajó a Honduras con el objetivo de solicitar un mayor incremento de la TPM y corregir el atraso cambiario, es decir, la devaluación. Que el comunicado sea tan escueto nos deja claro que no hay resultados claros de la visita y que ahora la pelota queda del lado del gabinete económico. Adicionalmente, cada día que pasa sin revisión del acuerdo le quita credibilidad al gabinete económico. Al respecto, una pregunta clave: ¿cumplirá el gabinete económico con lo solicitado por parte del FMI? Según don Roberto Lagos, en la parte inicial de su texto en redes sociales, dice que está claro que el fondo viajó a Honduras con el objetivo de solicitar un mayor incremento, de corregir el atraso cambiario, es decir, de la devaluación. O sea, según Roberto Lagos, ha venido aquí a Honduras el Fondo Monetario Internacional a pedir o a solicitar o a hacer una revisión del cambio del dólar, es decir, para una devaluación. Por eso al final del texto se pregunta, Roberto Lagos,
¿Cumplirá el Gabinete Económico con lo solicitado por parte del FMI? Vamos a un corte comercial en el noticiero. Estados Unidos le pide a Honduras repensar su decisión de dar por terminado el pacto de extradición. Y apoyar a los más pequeños. El Grupo Financiero de Occidente participó en el Honduran Coffee Expo, el cual se está realizando en San Pedro Sula. Esto como apoyo a los miles de productores de café a nivel nacional. Banco de Occidente, desde sus inicios, hemos estado apoyando el rubro del café. Creemos en los caficultores hondureños, ponemos a disposición de la caficultura hondureña nuestros recursos, nuestros conocimientos, nuestro acompañamiento. Grupo Financiero de Occidente cree en el potencial de los hondureños. Estamos en una estrategia de posicionamiento con el Grupo Financiero de Occidente para poder abanderar actividades que incentiven a la comunidad agrícola y sobre todo el desarrollo sostenible de Honduras. Aldesa, Aseguro, AFPC Occidente y sobre todo Banco de Occidente son esas soluciones transaccionales, operativas, logísticas y financieras para poder potenciar el negocio. El Honduran Coffee Expo se convierte en la primera plataforma oficial del café y qué mejor que el Grupo Financiero de Occidente apueste a la empleabilidad, el desarrollo, los negocios sostenibles, pero sobre todo poner el nombre de Honduras en lo alto con la industria del café. Grupo Financiero de Occidente estará durante el Honduran Coffee Expo para ofrecerles diferentes opciones a todos los hondureños que buscan construir sus sueños. Las 6 de la noche con 58 minutos. Este es el noticiero hoy mismo por la señal de TSI y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Tigo. Smartphones para todos desde 1.799 lempiras que incluyen una super recarga de 10 GB. Tigo, mejor señal, mayor cobertura. Presidenta Castro sale al paso de las críticas y dice que no permitirá que la extradición sea un chantaje para las Fuerzas Armadas. No voy a permitir que se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras. Estados Unidos urge a Honduras a reconsiderar la decisión de dar por terminado el tratado de extradición. Empresa privada dice que el fin de las extradiciones con Estados Unidos afectará más la inversión, el empleo y la seguridad. Aquí la inversión no va a venir, a menos que sean las inversiones de lavado de activos. Para exintegrante de la MASI, Ana María Calderón, denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos cierra las puertas a la Sisi. Con esta denuncia del tratado de extradición, definitivamente pienso que se está cerrando las puertas para la llegada o la instalación de la Sisi. Autoridades decomisan más de 1.300 kilos de cocaína y detienen sospechoso en Jutiapa, Atlántida. Pacientes psiquiátricos perjudicados por la toma del Hospital Mario Mendoza por colectivos de Libre en esta capital. Fiscalía venezolana cita por tercera vez a Edmundo González y amenaza con detenerlo si no comparece. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. La presidenta de la República participó hoy, la presidenta Xiomara Castro participó hoy en la inauguración de una planta de generación de energía de 20 megavatios en San Pedro de Copán, con lo que se garantiza un servicio eficiente a unas 55,000 familias de la región, ahí en el departamento de Copán. El proyecto tuvo un costo de $11 millones y mejora la calidad del servicio de energía eléctrica y por consiguiente toda la actividad económica en esa zona. En el marco de esa inauguración, la presidenta Castro se refirió a su decisión de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos. Hemos recuperado no solamente la dignidad, sino que también el deseo de la voluntad de un pueblo. Yo sé que estas cosas no las entienden los apátridas. Esos que se postran ante las fuerzas extranjeras para poder permitir que vengan aquí a implementar mecanismos que no son nuestros. Esos que hoy me señalan
y que hoy se lamentan cuando llaman que no hay que pelearse con amigos. Yo entiendo que tenemos amistades y amigos y relaciones económicas con países, pero esas relaciones tienen que ser de respeto y no de injerencia. Eso para nosotros es importante. Pueblo hondureño, yo quiero decirles que se está fraguando un plan en contra de mi gobierno. Y eso es importante que el pueblo lo sepa. Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa en nuestro país. Miren lo delicado que eso significa. Un ataque que no podemos permitir porque debilita a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. No solamente eso, pone en precario el proceso electoral que se avecina. Nosotros ya pasamos un golpe de Estado. Ya vivimos lo que eso significa. Violencia, destierro, persecución, violaciones a los derechos humanos. Yo quiero prometerle al pueblo hondureño que no más golpes de Estado. No voy a permitir que se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras. Nosotros estamos defendiendo nuestras Fuerzas Armadas, no a los golpes de Estado. Vamos a seguir construyendo la Honduras que el pueblo hoy está construyendo junto con mi gobierno. Vamos a seguir construyendo la paz y la unidad que el pueblo hoy necesita. Nunca olvidar que somos resistencia. Ya sabe usted que ayer a las 2 de la tarde la presidenta en su cuenta de redes sociales dio la instrucción al canciller de que diera por terminado este convenio, tratado con Estados Unidos para la extradición. Y a las 2:45 el canciller envió la nota a la Embajada de Estados Unidos aquí en Honduras. Y la nota dice, con fecha 28 de agosto, que conforme a lo estipulado en el artículo 14 del referido instrumento, quiero decir, del tratado, comunica a esa honorable embajada la decisión del gobierno de la República de Honduras de dar por terminado el tratado de extradición. Conforme a lo estipulado en el artículo 14 del referido instrumento, es decir, del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, comunica la Cancillería, el gobierno a través de la Cancillería, a esa honorable embajada de Estados Unidos, la decisión del gobierno de la República de Honduras de dar por terminado el tratado de extradición. ¿Qué dice el artículo 14 de ese tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras? Dice, por cierto, es el último artículo, el artículo 14. Este convenio entrará en vigor desde el día del canje de las ratificaciones, pero cualquiera de las partes contratantes puede en cualquier tiempo darlo por terminado, avisando a la otra con 6 meses de anticipación su intención de hacerlo así.
O sea que ya Honduras le dijo a Estados Unidos, mire, nosotros ya no queremos tener este tratado, lo damos por terminado y por lo tanto corren ya a partir de ayer, 28 de agosto, los 6 meses, que se cumplen el 28 de febrero. Es decir, el 28 de febrero termina oficialmente este tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras. A partir del 1 de marzo no hay tratado bilateral entre Estados Unidos y Honduras para la extradición. Honduras, es decir, tiene vigente en la Constitución de la República la extradición, pero ya no tendría con Estados Unidos porque termina este tratado. Hay con otros países y esos tratados con otros países que son bilaterales continúan vigentes. Pero a partir del 1 de marzo de 2025, el de Estados Unidos se da por terminado. ¿Qué va a pasar en estos 6 meses? Esto dijo el canciller de la República más temprano hoy. De hecho, la comunicación es darla ya por terminada. Hay un procedimiento que sí establece 6 meses para esta entrada en vigencia, pero bueno, nosotros ya de nuestra parte hemos comunicado esto a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa si llega una solicitud en este momento, canciller? Bueno, como le digo, nosotros hemos estado tramitando las que han llegado hasta el momento, pero yo creo que el mensaje es claro y las que se puedan tramitar todavía al amparo se harán, las que no ya, pues ya cuando no esté en vigencia no se podrán hacer. Estamos hablando en 6 meses. En los 6 meses sí queda la vigencia a los 28 de febrero más o menos. El 28 de febrero finaliza. Sí. Algunos sectores dicen que esto tiene que pasar por el Congreso Nacional, canciller. No es así, no hay ninguna normativa en Honduras ni de los tratados que diga que la denuncia de un tratado tiene que pasar por el Congreso. Es una prerrogativa del Poder Ejecutivo y a través de la Cancillería, como ocurrió que la presidenta nos instruye en el manejo de la política exterior. Ha mencionado que ven como un peligro que Estados Unidos pueda utilizar la extradición como una arma política, si nos explica más esto. Sí, mire, o sea, no es primera vez, a veces se han generado mecanismos de acusación a ciertos jefes de Estado y todo, que a veces no están sustentados sobre bases reales. Y como le digo, el peligro que había y por las informaciones de inteligencia que se tienen, es que por las declaraciones que dio la embajadora, se pudiera gestar un golpe de barracas contra el general Roosevelt por algunos miembros del ejército que tratan de dar respuesta a esa preocupación de ella de ligarlo con el narcotráfico. Entonces yo creo que eso es lo preocupante. ¿Va a afectar la llegada de la Sisi? No debería, porque el mecanismo de la Sisi va ligado a la lucha contra la corrupción y la impunidad dentro de Honduras. Y lo que se busca es que el mecanismo tenga las capacidades de presentar los casos, sea independiente, imparcial y autónomo, para luchar contra la impunidad y la corrupción, y sería pues usando los mecanismos legales internos de Honduras. Nosotros como país pues seguimos trabajando con los Estados Unidos en otras materias. De hecho la base de Palmerora sigue trabajando de manera conjunta y trabajamos en temas de seguridad y defensa, en temas de migración, en temas de comercio. No debería tener ninguna implicación porque igual hay países que no tienen tratados de extradición con Estados Unidos y siguen trabajando. Yo creo que no hay que mezclar un tema con otro y a veces se dan estas diferencias entre los países. Como le digo, hay países centroamericanos como El Salvador, Guatemala, que a veces han tenido también sus diferencias de discusión con los Estados Unidos y esto no debe implicar cambios en las otras políticas. Esto es Lo Último en Noticias. La agencia EFE, la agencia de noticias EFE, a través del portal Infobae, publica lo siguiente. Estados Unidos urge a Honduras a repensar su decisión de dar por terminado el pacto de extradición. Washington, 29 de agosto, agencia EFE. El gobierno de Estados Unidos urgió este jueves al de Honduras a repensar su decisión de dar por terminado el tratado bilateral de extradición y señaló que por el momento ese pacto sigue en vigor. La extradición es una valiosa herramienta de aplicación de la ley que ha beneficiado tanto al pueblo de Honduras como a Estados Unidos. Urgimos firmemente al gobierno de Honduras a reconsiderar esta decisión, dijo a EFE un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno hondureño notificó el miércoles a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de dar por terminado el tratado de extradición entre los dos países, horas después de que la embajadora estadounidense Laura Dogu expresara la preocupación de su país por la reunión de autoridades de defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. En este momento, el tratado de extradición sigue en vigor, añadió el portavoz estadounidense, según el cual el cese del mismo
perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los criminales ante la justicia. Desde el Departamento de Estado se destacó que la naturaleza transnacional de muchos crímenes implica que muchos países, incluido Honduras, deben trabajar en estrecha cooperación para garantizar que quienes cometen crímenes sepan que serán llevados ante la justicia sin importar dónde intenten esconderse. Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con nuestros socios para luchar contra el narcotráfico y garantizar que los criminales sean presentados ante la justicia, añadió el portavoz, según el cual Washington valora su relación de larga data con Honduras y el compromiso compartido de defender el Estado de Derecho y combatir el crimen transnacional. El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, afirmó este jueves que su país revocó el tratado bilateral por temor a que sea utilizado como un arma política para extraditar a funcionarios o militares de alto rango por cuestiones puramente políticas. En esa misma línea se pronunció la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que insistió en que su país no permitirá que la extradición sea utilizada para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras. Doctor Edmundo Orellana, exfiscal general de la República, exministro de Transparencia. Buenas noches, gracias por acompañarnos unos minutos. Buenas noches, don Edgardo Melgar, un placer saludarlo. ¿Le parecen bien a usted justificados los argumentos para dar por terminado este tratado de extradición con Estados Unidos? Bueno, los países tienen sus razones propias para, más bien los gobiernos, para tomar decisiones trascendentales que atañen al país. En este caso, la Presidenta ha dicho claramente cuáles son las razones, las ha ampliado el señor Canciller, y ellos estiman de que tienen un peligro inminente de parte de los Estados Unidos que puede ser utilizado con la extradición en contra de funcionarios importantes del gobierno, particularmente de las Fuerzas Armadas. Esa es una opinión, esa es la razón que tiene el gobierno. Y por supuesto, el problema que tenemos los hondureños es que tenemos que vivir con las consecuencias de esa decisión. Y una consecuencia inmediata, Melgar, es que la lucha contra el narcotráfico recaerá exclusivamente en el Ministerio Público y el Poder Judicial y la policía en el país. Y entonces la pregunta es, ¿estamos listos para enfrentar ese flagelo desde esas instituciones? ¿Tiene algún plan B el gobierno para que las acciones del crimen organizado sean enfrentadas por estas instituciones que no lo hicieron en el pasado? Porque debemos recordar que los capos de la droga vivían aquí en plena impunidad, eran reyes que tenían sus propios feudos en sus respectivas comarcas, y que no fue sino hasta que vino el tratado de extradición que se comenzó a identificar a esta gente y luego a saber el gran poder que tenían, no solamente en el orden social y económico de sus respectivas comunidades, sino financiero y político. Y ahora que sabemos la verdadera situación en que esta gente vivía y que dominaba sus respectivas comarcas, pues hemos estado bajo la esperanza de que el tratado de extradición nos resuelva un problema que nosotros debimos haber resuelto desde ese tiempo, que desafortunadamente todavía el gobierno no ha podido recuperar totalmente el sistema de justicia. Recuerde que el Ministerio Público hasta hace poco fue recuperado y que entonces ahora tienen dentro de su agenda necesariamente que acometer una labor de depuración a fondo, tanto de la policía como del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque de todos es sabido que allá en las Cortes Federales estadounidenses dijeron que la institucionalidad hondureña estuvo a disposición del crimen organizado. Eso significa que todas estas instituciones estuvieron a disposición del crimen organizado en los segmentos que corresponden a la lucha contra el crimen organizado. Entonces es necesario que haya una revisión, una evaluación
para que se pueda prescindir de aquellas personas que estuvieron comprometidas en ese problema. Y por supuesto, eso requiere presupuesto, necesita tecnología y necesitan técnicas. Y ese es el verdadero problema que tenemos, porque ahora esa es la realidad que vamos a vivir. Ahora la exigencia va a ser al gobierno que resuelva el problema del crimen organizado, ya no va a ser a través de la extradición. Así es que es una tarea ciclópea, es gigantesca, colosal. ¿Le sorprendió a usted esta decisión de terminar el tratado de extradición con Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Le sorprendió a usted esta decisión? Sí, me sorprendió y por supuesto me preocupa profundamente por las consecuencias. Mire, si no tomamos las medidas paralelas para evitar que el crimen organizado se fortalezca, ya sin el temor de la extradición, las consecuencias van a ser devastadoras, porque de nuevo el crimen organizado va a enseñorearse en el país. Esta gente, ahí está, Melgar, el crimen organizado, el trasiego de drogas sigue. O sea que hoy en día, perdón doctor, hoy, sin avanzar en lo que usted manifiesta que se tiene que avanzar, la depuración, etcétera, de las instituciones operadoras de justicia, en su opinión, ¿esto de hoy es un retroceso en la lucha contra el narcotráfico? En el tema de la extradición. Sí, señor. Bueno, es un problema que está planteado, no es necesariamente un retroceso, es un punto de inflexión que debemos nosotros revisarlo con pensamiento crítico y reflexivo y creativo. No podemos llorar sobre la leche derramada. Sí. Eso ya es una decisión tomada por la presidenta, es un hecho consumado. El creer que con estar llorando, que estar protestando, vamos a resolver el problema, no lo vamos a resolver. Tenemos necesariamente que exigirle al gobierno que ya que tomó esa decisión, que tome las otras, que las tome de inmediato, que inmediatamente sube el presupuesto del Ministerio Público, que inmediatamente exija a la policía depuración y que inmediatamente el circuito de lucha contra el crimen organizado en el Poder Judicial se fortalezca. Sí. Y para eso necesitamos el apoyo técnico de los países que nos pueden ayudar en eso y para fortalecer los criterios de los jueces, de los fiscales y las técnicas de investigación de las policías. Sí, usted se preguntaba, luego de esta decisión, ¿estamos listos para hacer ese trabajo? La pregunta la puede contestar usted, ¿estamos listos? ¿Sí o no? No lo sé porque yo he estado desvinculado del Poder Judicial, pero sí sé que hay problemas. Por ejemplo, ese caso de ese juez, sí, que precisamente es el encargado de la coordinación de los juzgados de jurisdicción nacional en materia de crimen organizado, de la lucha contra el crimen organizado, que estaba involucrado en extorsión, ahí ya puede imaginarse el problema que hay ahí. Sí. Y el Poder Judicial, afortunadamente, la presidenta del Poder Judicial asumió con responsabilidad eso y nombró una comisión que está en este momento interviniendo toda esa jurisdicción, sí, porque tienen que depurarla definitivamente. Sí, doctor. Sí, dígame. Doctor, perdón. Usted dice que esto es un hecho consumado, que ya no hay que llorar sobre la leche derramada, que no hay marcha atrás. En relación a esta petición de hoy del Departamento de Estado, donde dice que le pide al gobierno repensar su decisión de dar por terminado este tratado bilateral, ¿su recomendación sería reconsiderarlo, doctor, esta decisión? Por supuesto que sí. Pero... O sea, perdón, usted esta noche podría decir, como exfiscal general de la República, exministro de la Presidencia, ¿usted puede pedir públicamente esta noche al gobierno, a la autoridad, repensar esta decisión? Sí, por supuesto que sí. Una reconsideración por las consecuencias que vamos a tener. Porque a menos que el gobierno tenga un plan para acometer esto desde el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía, y que nos sorprenda mañana diciendo, miren, esto es lo que vamos a hacer. Y vamos a fortalecer a estas instituciones, tenemos todos estos convenios ya establecidos para traer tecnología y técnica para luchar contra el crimen organizado. De lo contrario, estaremos en problemas definitivamente. Y yo, muy respetuosamente, le estaría solicitando a la señora Presidenta que rectifique. Es realmente una cosa grave y que
que si no estamos preparados, y creo que no lo estamos en el fondo, porque como le digo, tenemos el caso de ese policía, en el Ministerio Público todavía el fiscal que ha dado buenos pasos, hay que reconocer que está actuando correctamente, pero todavía no ha tomado medidas profilácticas al interior del Ministerio Público. Entiendo que hay un informe del Congreso Nacional que fue presentado y que se presentaron unos casos de impacto y que está pendiente eso y que seguramente se está valorando cómo llevar a cabo ese informe, ese plan. E igualmente la policía, el ministro de Seguridad ha dado muestras de que sí quiere hacer las cosas bien, pero tiene que ser más con un bisturí, que no sea un bisturí de esos que utilizan los médicos, sino con un machete que llegue ahí, porque la verdad es que la policía sí hay contaminación fuerte. Y lo ha denunciado la señora subsecretaria de Estado. Doctor, desde que usted fue fiscal general, allá en 1990, ¿verdad, doctor? No, 1994. 94, sí. Perdón, gracias, doctor. 1994. Usted ha sido un abanderado de la lucha contra la corrupción, doctor, hasta el día de hoy incluso. ¿Usted cree que con esto si continúa y se mantiene y esto ya no hay vuelta atrás a lo de la extradición con Estados Unidos, esto le pone la lápida del todo a la llegada de la Sisi a Honduras? Bueno, no, porque allá el trato es con Naciones Unidas. Lo que sí me preocupa es cuando se dice que se elimina la extradición porque no quieren permitir que se vengan personas extrañas a incidir en Honduras. Pero el canciller aclaró que se trata de que con la Sisi, que va a ser un organismo que va a estar inserto en el país, es cierto que va a ser un organismo con connotaciones internacionales, se le va a dar la independencia, la autonomía para que pueda llevar a cabo los casos. De manera que si se sabe manejar, y yo creo que sí, yo confío en el canciller es una persona, usted la conoce, altamente ecuánime, muy claro su pensamiento, y es un gran negociador. Y seguramente va a avanzar este tema de la Sisi con Naciones Unidas. Así es que esperemos que la Sisi no se detenga por esto. Yo no creo, porque esto es un tema con Naciones Unidas, no con Estados Unidos. Doctor, le agradezco mucho que ha aceptado esta comunicación, muy amable. A sus órdenes, mucho gusto. Gracias. Doctor Edmundo Orellana, ex fiscal general de la República, ex ministro de Transparencia del gobierno de la presidenta Castro. La empresa privada manifiesta su preocupación y rechazo a la cancelación del tratado de extradición y pide que también se reconsidere. Esta acción tomada de manera precipitada y sin un análisis adecuado pone en grave riesgo la seguridad, la estabilidad económica, los empleos y nuestras relaciones internacionales, en especial con nuestro socio comercial más importante. Por sus implicaciones, es profundamente preocupante que el gobierno de Honduras haya tomado una medida tan drástica en respuesta a declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, cuando existen múltiples mecanismos diplomáticos para resolver diferencias y expresar desacuerdos. El tratado de extradición con los Estados Unidos es un acuerdo esencial en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. El fin de este tratado debilita nuestras instituciones de justicia, exponiendo al país a convertirse en un refugio para criminales y afectando negativamente la inversión extranjera, el empleo y la seguridad de los ciudadanos. En un momento crítico para Honduras, hacemos un llamado urgente al gobierno de la República a reconsiderar esta decisión, anteponiendo los intereses de la nación y utilizando el diálogo y la diplomacia como las herramientas adecuadas para salvaguardar la prosperidad y la estabilidad en el país. El político estadounidense Emilio González publicó: felicitaciones a la Embajada de Estados Unidos en Honduras por llamar a su ex aliado, Honduras, el ministro de Defensa y al ex jefe del Estado Mayor Conjunto por visitar Venezuela y reunirse con narcotraficantes.
Es hora de enviar un mensaje más contundente. El gobierno de Biden debería revocar las visas, recortar la ayuda estadounidense, hacer algo. El precandidato presidencial por el Partido Nacional, Tito Asfura. Desgracia, romper un tratado de extradición con nuestro principal socio es un hecho político de autodestrucción para el país. La diputada por el Partido Salvador de Honduras, Suyapa María Figueroa. Lo que está pasando es grave, pero entre Venezuela y Honduras hay demasiado terreno por recorrer y un cielo donde ellos no son los señores. El secretario de Relaciones Exteriores del actual gobierno, Carlos Eduardo Reina. Apoyó la firme postura de la presidenta Xiomara Castro en defensa de nuestra soberanía frente a la injerencia extranjera. Debemos acostumbrarnos a que esta no es una palabra más. El dirigente nacionalista Fernando Anduray. ¿Será que la narcodictadura terrorista del Libre piensa darle asilo político a Nicolás Maduro y a Padrino López y para eso elimina el tratado de extradición con Estados Unidos? El precandidato presidencial Nelson Ávila. Inaudito. Terminar el acuerdo de extradición con los Estados Unidos. El precandidato nacionalista Carlos Urbizo. Denunciar el convenio de extradición con Estados Unidos no representa la voluntad ni el sentimiento del pueblo hondureño. No es un ejercicio de soberanía. El exsecretario de la presidencia Rodolfo Pastor de María y Campos. La presidenta Xiomara Castro es valiente y consecuente en su decisión. La región toda debe unirse ante la embestida injerencista del imperio. El 4 de marzo del 2020, el diputado de Libertad y Refundación, Harry Dixon, escribió en sus redes sociales. No sería extraño que los nacionalistas intenten en el Congreso Nacional eliminar la extradición a Estados Unidos. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. El precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix. Prohibido olvidar que trabajan para los narcos. Bueno, me vine a caminar para tratar de despejar la mente, caminando entre el bosque, respirando aire puro. Porque lo que sucedió ayer es grave realmente. Es grave. Hay que decir las cosas como son. Ni Juan Orlando defendió a su gremio como lo está haciendo la presidenta Castro. Y es una vergüenza. Hoy no hice video en la mañana porque desde la mañana me están llamando los medios para escuchar reacción. Pensando fríamente lo que ha sucedido, lo que puedo decirles es que esta medida solo es para defender a los narcos, a la gente humilde. ¿En qué le beneficia que eliminen la extradición? A ellos lo que les beneficia es que los costos de energía disminuyan, que la canasta básica disminuya, el precio de la canasta básica disminuya, que no siga aumentando. Eso es lo que les beneficia. Vivir en un país seguro. Eso es lo que necesitan los hondureños. Eliminar la extradición solo es para los narcos. Así que toca unirnos todos. Porque esto, además de demostrarnos que quieren hacer de Honduras un narcoestado, también nos demuestra y nos deja claro, y si no lo han visto, véanlo así, que no les importa nada y que están dispuestos a cualquier... Con la denuncia del tratado de extradición por la presidenta Castro, Honduras le está cerrando las puertas a la Sisi por proteger a corruptos, según la exvocera de la MASI, Ana María Calderón. La abogada y exfiscal de Perú, Ana María Calderón Boy, aseguró que el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos no solo estaba vigente por delitos de narcotráfico. Y aquí, en este tratado, se contempla la posibilidad de hacer un intercambio de personas que están implicadas en hasta 22 delitos, ¿no? Uno de estos delitos es justamente el tráfico de drogas, pero también, y aquí yo ya quiero llamar la atención, también se destaca
el delito de peculado y malversación criminal cometida por empleados públicos. Es decir, también es posible la extradición de aquellos funcionarios que cometen delitos de corrupción. La decisión de la presidenta Castro generará algunos impactos negativos para Honduras. Puede generar el aislamiento internacional de Honduras, pues con esto se está mostrando una voluntad escasa de colaborar con otros países para el juzgamiento de criminales y de permitir que otros países colaboren con Honduras. El segundo es que se está lanzando un mensaje de favorecimiento a la impunidad, ¿no? Y esto es sumamente peligroso y es preocupante porque recordemos que Naciones Unidas, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que en Honduras hay altos índices de impunidad. Simplemente se está lanzando este mensaje de que, ojo, aquí favorecemos, aquí protegemos la impunidad. Y el tercer impacto perjudicial que veo también es que cierra las posibilidades que llegue la Sisi, ¿no? Es un tema en el que también hemos conversado. ¿Por qué? Porque fíjense, Naciones Unidas ha solicitado, ¿no?, para la instalación de una Sisi, de una comisión internacional, un ambiente propicio, ¿no? Un ambiente propicio, y con el retiro de este tratado de extradición, lo que se evidencia es una voluntad de no proveer de estos mecanismos de colaboración judicial internacional. Ya con este último paso, yo diría que la Sisi no va a venir. No va a ser posible que se instale. Estamos entrando ya a una etapa preelectoral. Y pues con esta denuncia del tratado de extradición, definitivamente pienso que se está cerrando las puertas para la llegada o la instalación de la Sisi. Lo más preocupante es que la decisión de la mandataria hondureña no debería tener un tinte político, cuestionó. Es un mecanismo de cooperación, mecanismo jurídico de cooperación judicial internacional que nada tiene que ver con temas políticos. No debería tener efectos políticos el hecho de que haya ocurrido declaraciones de tal o cual parte, o que se gesta, de acuerdo a lo que escuché en la mañana del canciller Eduardo Enrique Reina. Así sí. Es, o de la misma presidenta, de que habría un golpe de Estado. Definitivamente no podemos utilizar herramientas de cooperación judicial internacional como un trofeo político. Y además, recordemos también que un proceso de extradición tiene dos etapas, y una de esas etapas es judicial, ¿no? Es la Corte Suprema la que se encarga de hacer la tramitación de las extradiciones, y cuando se trata de una extradición activa, a petición del Ministerio Público. Entonces, pues, ¿de qué tintes políticos o afectación a la soberanía estamos hablando? Lamento el mensaje negativo que se está enviando a nivel internacional. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Esta es la posición del Colegio de Abogados de Honduras. Convenio, y en esto quiero ser enfático, no ha perdido su vigencia. El convenio de extradición perderá su vigencia hasta el 28 de febrero del año 2025, por lo cual hacemos, ya saliéndonos de lo jurídico, entrando ya a la parte política y al sentimiento de toda la sociedad hondureña, hacemos un llamado muy respetuoso, pero enérgico también a la Presidenta de la República para que revoque esta mala decisión adoptada, porque Honduras tiene que ser un país que combata la corrupción, que combata el narcotráfico que permea para que tengamos un sistema corrupto, y que de esta manera instrumentos que han venido sirviendo para la lucha contra el narcotráfico puedan continuar operando, como es el convenio de extradición en Honduras. Vamos a un corte comercial. En el noticiero tenemos más reacciones sobre este tema, pero también en otros asuntos internacionales. Citan nuevamente, ya por tercera ocasión, a el candidato ganador de las elecciones en Venezuela, a Edmundo González. Lo cita por tercera vez la Fiscalía y le amenaza de que si no se presenta, lo van a detener. Con una amplia variedad de temas de interés, asesoría psicológica y evaluación completamente gratis, así se desarrolló la Feria de Servicios de Fundación Intur. El objetivo es que ellos puedan beneficiarse de estos programas que tienen, programas basados en temas de protección de violencia basada en género, el tema de salud mental, emprendimiento, empleabilidad, y queremos empapar
a nuestros colaboradores, concientizarlos también acerca de estos programas y que puedan accesar a los servicios que ofrecen cada uno. Esta feria de servicios busca ampliar los conocimientos de los colaboradores. Con esta feria de servicios vamos a obtener muchísima información y vamos a afianzar también estas alianzas que son de mucha importancia para la Fundación y para Grupo Intur. Con estas actividades, Fundación Intur muestra su compromiso con sus colaboradores y el pueblo hondureño. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Aprovecha el increíble mitad de precio en pistones. Es experta en Derecho Constitucional, la abogada Ruth Lafosse. Abogada, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Saludo a usted y a toda su audiencia. Gracias, abogada. Para usted este es un asunto ya consumado, no hay marcha atrás, el fin de la extradición con Estados Unidos a partir del 1 de marzo de 2025. Pues yo diría que no, siempre me parece que a mí hay una salida. La Constitución de la República establece que en su artículo 102 tipifica los delitos por los cuales puede haber una extradición. Sí. Y al final dice siempre que haya un convenio de extradición por parte del que lo solicita. En otras palabras, la necesidad imperante de que pueda tener un convenio bilateral. Solo permítame, por favor, para ilustración de todos, y me incluyo, por supuesto, mostrar la Constitución y el artículo 102, al que hace referencia precisamente la abogada Ruth Lafosse esta noche. Es el artículo 102 de la Constitución, que dice lo siguiente: ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero. Se exceptúan de esta disposición los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, y cuando exista tratado o convenio de extradición con el país solicitante. Es decir, ningún hondureño puede ser extraditado, a excepción de los casos relacionados con tráfico de estupefacientes, cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, y cuando exista un tratado o convenio de extradición con el país solicitante. Es decir, este artículo sigue vigente, solo que en base a la denuncia de que da por terminado el tratado con Estados Unidos, ya la extradición con Estados Unidos terminaría a partir del 1 de marzo de 2025. Sí, si lo leemos tal cual usted lo está leyendo y de manera aislada, tendríamos que concluir de que definitivamente hasta el 28 de febrero tendríamos una extradición. Así es. Pero sin embargo, el artículo 313 de la Constitución, si usted lo lee... Ahora mismo, abogada, permítame. Aquí estamos en clase en vivo. 313. Es que este asunto nos permiten incursionar en estos temas, ¿verdad? Que normalmente... Así es. La Constitución 313, sí. Nunca se puede leer una normativa de manera aislada con lo demás. Muy bien. Porque es un cuerpo normativo jurídico de carácter integral. El 300... Usted lee aisladamente un artículo, pudiera vulnerar otros artículos. El 313, tal vez si lo podemos mostrar, por favor, un poquito más de prisa ahí, diligencia. La Corte Suprema de Justicia tendrá las atribuciones siguientes. Tiene... Numeral 4. Numeral 4, dice, las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. El numeral 4, conocer de las causas de extradición y de las demás que deban juzgarse conforme al derecho internacional. Así es. Así es. Entonces tenemos dos aspectos. La extradición podría darse con la tipificación de los delitos que usted en el 102 ha leído, de dos maneras. Una, que tenga la posibilidad de una extradición por un convenio bilateral, o la extradición por convenios multilaterales. En el caso último, le tocaría a la Corte Suprema de Justicia, en vista de que si al 28 de febrero ya no existiera el convenio bilateral entre Estados Unidos y Honduras, tendría que aplicar toda la norma jurídica internacional de la que Honduras forma parte y cumplir con las obligaciones de carácter internacional
en relación a los delitos del crimen organizado en todas sus nominaciones. O sea que entonces no solo la extradición no solo se da por un convenio bilateral, también es exigible a través de convenios multilaterales. Cualquier país que es parte podría exigirle a Honduras o deducirle responsabilidades de carácter internacional si no cumpliera con estos convenios internacionales que obligan a Honduras a autorizar una extradición. O sea que Honduras... Por otro lado, en ausencia, dígame. O sea que Estados Unidos podría, después del 1 de marzo de 2025, pedir en extradición a un hondureño por cuestiones de narcotráfico, ya no por el tratado bilateral, sino por los convenios internacionales de los cuales Honduras, Estados Unidos y otros países están suscritos. Así es. Y la petición la haría directamente a la Corte. Sí, mire, en un país como en el nuestro y como cualquier otro, y como es un tema de carácter de justicia, donde la seguridad nacional tiene que ver en relación a las garantías constitucionales cuando se desborda el crimen organizado en un país, tendría que ser la Corte Suprema quien tome la decisión aplicando los convenios internacionales de carácter multilateral y autorizar directamente la extradición, ya sea pedida a través de un tratado o convenio de un Estado que forma parte, exigiéndole a la Honduras la extradición. Los canales sobre los cuales podrían ser utilizados en un caso de convenio bilateral, obviamente, como es el Ejecutivo, la línea o el canal adecuado es, en todo caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero en el caso en que hoy le tocara a la Corte Suprema de Justicia ejecutarlos por aplicación del derecho internacional con convenios bilaterales, podría ser de manera directa a la Corte Suprema o, en un caso, también a través del Ministerio Público. O sea que usted cree que algún juez recibe la solicitud de extradición directamente de Estados Unidos a través de estos convenios multilaterales de los cuales Estados Unidos... Ahí la Corte Suprema de Justicia sería el que tenga el sartén por el mango. Claro. Y el que nos va a decir ahora en adelante que tanto defiende si en realidad tiene independencia judicial respecto tanto del Poder Ejecutivo en un dado caso del Poder Legislativo. Pero hoy es la única columna vertebral, porque es un tema de justicia, sobre el cual podríamos señalar que Honduras sí está obligada a cumplir con las responsabilidades de carácter multilateral en un tipo de crimen organizado que, como se sabe, destruye un Estado de Derecho y cualquier garantía que pudiera usted garantizar. O sea que un juez... para el país. Al final es un asunto de seguridad nacional. Sí, o sea que un juez, en base a esos tratados multilaterales de los cuales Honduras forma parte, si recibe después del 1 de marzo de 2025 una solicitud de extradición, aunque no esté vigente ya el tratado entre Honduras y Estados Unidos bilateral, lo tendría que hacer. Así es, porque todos los tratados internacionales que se refieren a la extradición señala que en ausencia de un probable convenio bilateral se aplica el Estado de Derecho de cada país. Y si nosotros lo tenemos estatuido tanto en la Constitución como en leyes secundarias, tendríamos que cumplir o aplicar el principio de legalidad, puesto que está estatuido en nuestro derecho interno. O sea que para que este asunto de la extradición con Estados Unidos, aparte de dar por terminado este tratado bilateral, que terminaría en los próximos 6 meses, es decir, el 28 de febrero, Honduras también tendría que denunciar esos tratados por... Tendría que denunciar una multiplicidad de tratados que se refieren a corrupción, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, trata de niños, esclavitud moderna, compra de órganos, trata de blancas, secuestro internacionales, todo ese tipo de delitos tendría ella que denunciarlos para poder quedarse sin ningún tipo de canal o principio de legalidad interno para ejecutar una extradición. Tremendo. Gracias, abogada, por su aporte siempre. Muy amable. Muchas gracias. A la orden. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La doctora experta en Derecho Constitucional, Ruth Lafosse. Muy buenas noches, licenciado Melgar y teleaudiencia de hoy mismo. Hoy vamos a hablar sobre el sueño, ¿verdad?
¿Qué tan importante es el sueño? Y bueno, podemos definir como un estado de disminución de la conciencia, ¿verdad? Pero usted tiene la posibilidad de reaccionar y por eso también se tiene que plantear la diferencia con el coma, que el coma usted no puede reaccionar. Es importante entender, y lo puse así antes de todo, que la cama solo sirve para dos cosas. Una es para dormir y la otra es para tener contacto íntimo con aquella persona que usted quiere y la quiere, ¿verdad? O lo quiere. Y las funciones del sueño están planteadas de dos formas en lo que voy a conversar. Una es que hay ciclos de sueño en los cuales por turnos hay reposo del cuerpo y en otro turno el reposo del cerebro. De manera que al final de cuentas lo que hay una gran recuperación del sistema nervioso y una recuperación también de enzimas y de hormonas que son importantes para su crecimiento, su desarrollo y el mantenimiento de las defensas de su salud. Es importante entender que hay una limpieza del cerebro, de los vasos linfáticos y del cuerpo en general, de todos aquellos desechos tóxicos cuando usted duerme. Por eso debe dormir las horas que están consignadas de acuerdo a su edad. Y aquí usted puede tomarle foto a este cuadro, ¿verdad? En el cual ya cuando usted es adulto tiene que dormir de 7 a 9 horas, ¿verdad? Ya cuando es pequeñito duerme siesta y duerme muchas más horas. Pero en el fondo, lo importante es que usted entienda de que estos periodos pueden variar mucho de acuerdo a algunas condiciones de enfermedad, pero sí es importante saber que uno debe dormir completo. ¿Qué cosas debe evitar y qué no es permitido en la cama? Comer, trabajar, ponerse rodearse de cosas que pueden estorbarlo a usted para descansar cómodo, adoptar posturas y quedarse dormido viendo televisión en un sofá porque no va a poder dormir a gusto, ¿verdad? Tiene que dormir en forma cómoda. Poner a su mascota a dormir con usted puede tener algunas desventajas y usted tiene que considerarlo mucho tanto para la mascota como para usted. Y lo otro es que cómo va a creer que usted va a ir y se va a quedar trabajando incluso con su pareja a la par, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de no dormir? Hay enfermedades cardiovasculares, la diabetes y los síndromes metabólicos que tanto hemos hablado, que tienen que ver con sobrepeso, resistencia a la insulina, etcétera. Enfermedades psiquiátricas, la depresión, usted se siente decaído, no quiere hacer cosas, no se quiere levantar, empezar el día. Piense si durmió bien, si ha estado durmiendo bien en forma crónica. Y por supuesto, interesantemente, el cáncer. Y bueno, ¿qué es lo importante que quiero yo que veamos hoy? Es la higiene del sueño, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, pero no antes de dormir, no hay que tomar estimulantes, hay que ser puntual para despertar y para acostarse, y hay que evitar los dispositivos electrónicos, porque esa luz azul estimula el cerebro y no deja que usted descanse. Gente que dice, ya me quiero dormir, pero con el celular ahí, ¿cómo se va a dormir? Ese es de lo peor que le puede hacer. Así estimula... yo tomo melatonina, dice, pero yo tomo un montón de melatonina. Pero la melatonina se corta cuando hay luz azul. Claro, entonces, claro. Por eso le decía, es contraproducente. Ya tomé mis pastillas, pero sigue en el celular ahí. Ni computadora, ni televisión, todo lo que emite luz azul lo va a molestar. Gracias, doctora Silvia Margarita Portillo. Gracias a usted por su atención. Buenas noches. Y que estén bien. Que duerman bien.